Génesis capítulo 26, versículo número 1. ¿Está listo? Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos. ¿En dónde? En Gerar. Versículo número 2. Y se le apareció Jehová, diga conmigo, se le apareció Jehová. Y le dijo, no desciendas ¿a dónde? A Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Versículo número 3. Habita como forastero. ¿En dónde? En esta tierra. Y estaré contigo porque a ti y a tu descendencia daré todas estas. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. La iglesia está acostumbrada a buscar milagros. La gente va a la iglesia por un milagro. La publicidad de la iglesia es: ven por tu milagro. Pero Dios hablaba a mi corazón y me decía: Adrián, no, la iglesia nunca debe buscar milagros. La iglesia debe buscar mi presencia. Porque los milagros no cambian vidas. La presencia de Dios sí. Habita como forastero y le da una promesa. Le dice: no importa dónde estés, yo estaré contigo. ¿Qué mejor garantía podemos tener que Dios esté con nosotros? No importa la tierra que estés pisando, mientras que Dios esté contigo, serás bendecido. Y le decía yo a la iglesia en eso, Dios hablaba a mi corazón y decía: no, los milagros no cambian vidas. La iglesia busca más milagros que la presencia. La iglesia va a un altar a buscar que Dios le bendiga, que Dios le dé el carro nuevo, que le dé la casa nueva, que Dios lo sane, que restaure, que haga un milagro, que sanidades, que esto y que lo otro. Amén. Pero la iglesia debería buscar su presencia. Si hiciéramos nosotros un culto de peticiones, un culto de oración por peticiones, te aseguro que el 95% de las peticiones serían que Dios te hiciera un milagro. Y por ser positivo el 5%, su petición sería tener la presencia de Dios en mi vida. La mayoría de todas las personas que se acercaron a Dios en la Biblia se acercaron a pedirle algo, esperaron un milagro. Pero la Biblia me enseña que los milagros no transforman vidas. La presencia de Dios sí. ¿Sabe cuántas personas han llegado a esta iglesia por un milagro? Lo han recibido y nunca más los hemos vuelto a ver. ¿Sabe cuántas personas se han parado en este altar diciendo: tenía cáncer, Dios me sanó, mi hijo estaba muerto y Dios lo sanó? Hemos hecho hasta videos de personas que han estado a punto de morir y Dios las sanó. Ahora, pastor, está bien, en la iglesia, ok, es buen ejemplo. Ahora deme un ejemplo bíblico. Hay muchos ejemplos bíblicos. El más sencillo, el más fácil de todos: los 10 leprosos se acercaron a Jesús. ¿Cuántos recibieron milagros? ¿Cuántos? Diga conmigo, los 10. ¿Cuántos regresaron a Jesús? 1. Pregunta: los 10 recibieron milagros, pero solo a uno le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Pero cuando la presencia de Dios llega a una persona, eso sí transforma la vida de una persona. Eso sí cambia tu carácter. Eso sí cambia tu forma de ser. Eso sí sana un corazón. Y si hay un corazón sano, hay una familia restaurada. La presencia de Dios es la garantía que nosotros tenemos para poder vivir en esta tierra y saber que vamos a estar bien. La persona que vive de milagros hoy recibe uno y mañana va a necesitar otro. Y cuando reciba el otro, mañana va a necesitar 10. Si te acercas a Dios, que sea por buscar su presencia. E Isaac, Dios le da una promesa y le dice: si habitas en esta tierra, te doy una promesa, yo estaré contigo. Y como yo estaré contigo, le dice: te bendeciré. Diga conmigo, te bendeciré. Y además Dios le dice por qué lo va a bendecir y por qué estará con él. Le dice: lo haré porque yo confirmaré el juramento que hice ¿a quién? A Abraham, tu padre. Hoy quiero hablarte sobre cómo cultivar tus sueños, sobre cómo lograr que tus sueños se cumplan, que tu propósito se cumpla. Quiero que entiendas esto. Lo difícil no es tener propósito. Escucha, todos tenemos un propósito. La ventaja de nosotros es que no tenemos que conseguir uno.
Tenemos que saberlo nada más, porque ya lo tenemos. Dios da una promesa a Isaac, pero las promesas no se cumplen por sí solas. Para las promesas para que se cumplan en nuestra vida hay que cultivarlas, hay que sembrarlas, hay que regarlas, hay que cuidarlas. El peor error de la iglesia cristiana es vivir de una palabra, pero no caminar en la palabra. La mayoría de nosotros hemos recibido una promesa, una palabra profética, hemos recibido la visión de lo que Dios tiene para nosotros. El problema de nosotros es que no sabemos llegar hacia la promesa que Dios tiene para nosotros. Dios le da una promesa a Isaac y le dice: Isaac, quédate aquí y yo estaré contigo y te bendeciré. Escucha esto. Nosotros tenemos que aprender a que una vez que Dios nos da una promesa, trabajar para que esa promesa se cumpla. Hay muchos de nosotros que nos equivocamos. Y te voy a decir una cosa, y a lo mejor va a sonar un poco raro, pero es una verdad. Hay promesas que Dios te dio que nunca se van a cumplir. Pastor, pero su palabra dice que Dios no miente. Escucha, hay promesas que Dios te dio que nunca se van a cumplir. Y no es porque a Dios le falte palabra, sino porque nosotros nunca quisimos tomarlas. Escucha esto. Porque toda la responsabilidad de lo que somos, a veces toda se la damos a Dios, y mucha de la responsabilidad de lo que somos es de nosotros. Te voy a decir una cosa. Dios tenía en plan, cuando hizo el huerto y puso a Adán, Dios tenía en plan que Adán pecara y se fuera. Dios tenía en plan que una vez que creciera la humanidad, destruirla por medio de un diluvio. No fue el propósito de Dios. Dice la Biblia que Dios se dolió, se arrepintió de haber hecho el hombre. Se dolió en su corazón. Pero no era el plan de Dios hacer 10,000, un ejemplo, de hacer 100,000 personas y después destruirlas por medio de un diluvio. Jamás fue el propósito de Dios. No fue el propósito de Dios levantar Sodoma y Gomorra y después destruirla con fuego. No fue el propósito de Dios darnos diferentes lenguas. Fue nuestro ego por querer levantar y llegar hasta su presencia que nos dio diferentes lenguas. Amén. Hay cosas promesas que Dios dio, propósitos que Dios estableció, pero se corrompieron. Porque esa es la esencia de la humanidad. Eso es lo que nos hace diferente entre el cielo y la tierra. Porque tenemos libre albedrío, tenemos la oportunidad de tomar decisiones. Hay promesas que Dios te dio y te dijo: te prosperaré, te bendeciré, te levantaré, haré de ti una generación, tus hijos me servirán. Y es una promesa de Dios y tú dices: amén, esa promesa se va a cumplir. Pero no oras, pero no ayunas, pero no buscas a Dios, pero no perdonas. ¿Se cumplirá sobre tus hijos? Jamás. Es más, probablemente tus hijos crezcan y al final odiarán la religión, odiarán la fe, odiarán el cristianismo. Quizás hubo una promesa sobre tu hijo y te dijeron: dice el Señor que él se levantará y será como un pastor. Pero tu hijo ve que finge ser cristiano. Tu hijo ve que finge ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Tu hijo empieza a ver que no tiene que coincidir lo que predicas con lo que vives. Pregunta: ¿tu hijo terminará siendo un hombre de Dios? El 99% de probabilidad es que no. A menos de que cuando él crezca tome sus propias decisiones y decida ignorar lo que sus padres le enseñaron. Si Dios te dice hoy: te levantaré, haré de ti un negocio grande, te haré empresario, te bendeciré, y tú: amén, amén. Pero no trabajas, no te levantas temprano. ¿No vas a buscar trabajo con ganas de no encontrar? Te lo dan, te dicen: sí, puede empezar mañana. No puedo empezar el lunes. El lunes, no, el otro lunes. Es que como ya voy a empezar a trabajar y le pienso echar muchas ganas, esta semana quiero descansar.
¿Se cumplirá esa promesa sobre tu vida? No, pero Dios me lo profetizó. Mira el que está a su lado, ¿y qué tiene? Es una verdad que no nos gusta escuchar, pero es una verdad. Dios le habla a Isaac y le dice una cosa: Isaac, te bendeciré y estaré. Pero Dios le pone una condición. ¿Y cuál fue la condición que Dios le puso? Dilo conmigo, quédate aquí. Isaac volteó a ver Egipto y dijo: bueno, pero es que está Egipto, bueno, pero es que... Yo le dije: no. No es dónde estarás, es dónde estaré yo. Porque a veces viene la contraparte: queremos estar en un lugar, pero no está Dios ahí. Queremos un trabajo, pero no está Dios en ese trabajo. ¿Estará Dios ahí? Ahí donde estoy, ¿estará Dios? Si Dios está contigo, no importa dónde estés, aún la tierra sea infértil, si Dios estará contigo, te bendecirá, te multiplicará, te prosperará, te hará grande, te hará... No es dónde, es quién está. Pero lo primero que tenemos que hacer para que las promesas de Dios se cumplan es obedecer. Y el obedecer a veces costará, porque el obedecer nos va a llevar a salir del confort. Porque el obedecer a veces no es fácil. Porque muchas veces Dios te va a dar una instrucción, y cuando te va a dar una instrucción es porque te quiere sacar de la comodidad. Pero cuando estás en confort, cuando estás en un stand-by, se detiene el crecimiento en tu vida. Tienes que sentir que te cansas. Tienes que sentir que te esfuerzas. Amén. Cuando sientes eso, puedes asegurar crecimiento en tu vida. ¿Estás conmigo? Dios le estaba pidiendo algo a Isaac. Le estaba pidiendo que habitara en una tierra que no era muy segura. Cuando Dios te da una promesa, no es para que te sientes a esperar cómo esa promesa se cumple. Cuando Dios te da una promesa es para que empieces a trabajar por la promesa. Te está dando una garantía y te está diciendo: hijo, no trabajarás en vano. Lo que siembres hoy cosecharás al 100%. Te bendeciré, te multiplicaré. No serás como los otros que siembran y no saben si recogerán. Tú sembrarás y recogerás. ¿Me estás entendiendo? Tienes que cambiar la mentalidad. Tienes que cambiarla. Dios me dijo que yo voy a ser pastor, entonces hay que empezar a trabajar. Aprendamos, estudiemos, trabajemos con nuestro carácter. Tengo que aceptar ser discipulado. Acepte el discipulado. Dios, dice el Señor, que Él va a restaurar tu matrimonio. Si Dios dice que va a restaurar tu matrimonio, entonces empieza por buscar a Dios, para que Él empiece a sanar tu corazón y tengas la capacidad de perdonar. Tu matrimonio nunca va a ser restaurado hasta que tengas la capacidad de perdonar. La capacidad de perdonar no se da hasta que el Espíritu Santo está en tu vida. Yo tengo la fe que Dios va a restaurar mi matrimonio, pero cada vez que llegas a casa es recordarle 20 veces lo que te ha hecho. ¿Cuándo Dios lo va a hacer? ¿Cuándo se cumplirá esa promesa? El Señor dijo que bendeciría mi negocio, sí. Y ahí estoy sentado en mi negocio. No, Dios te está diciendo: bendeciré tu negocio, sal a sembrar. No te vas a solear gratis. ¿Estás conmigo? Hay otros que sí, que se asolean sin saber si mañana van a cosechar o no. Pero tú no, tú tienes una garantía. Si sales hoy, cosecharás mañana. Lo entendí. No me quedé esperando. No me quedé sentado. Amén. Cuando nosotros empezamos a sembrar, lo que sigue después de sembrar, y cuando hablo de sembrar, hablo de trabajar. Amén. Hablo de empezar a poner bases. Hablo de empezar a levantar una columna, de empezar a levantar construcción sobre lo que Dios te llamó a hacer. Cuando recibas una promesa, lo primero que tienes que hacer es empezar a trabajar por ella. Nadie va a trabajar por tu promesa. Tú vas a tener que trabajar por la tuya. Y una vez que empieces a sembrar, vas a tener que cuidar lo que estás sembrando. Quiero leerte una parábola que Jesús compartió. Mateo capítulo 13, versículo número 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a un hombre que sembró
buena semilla en su... Mira, aquí Dios no nos está dando una lección de vida. Aquí su palabra nos está enseñando cómo es el reino de los cielos. Dice, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿En dónde? En su campo. Nos está explicando cómo funciona el reino de Dios. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre ¿dónde? El trigo. ¿Y qué pasó? Y se fue. Escucha una cosa. Versículo número 24. Lo que tienes que aprender acerca de las semillas es esto. Escucha. Dice, semejante a un hombre que sembró buena semilla. Diga conmigo, buena semilla. ¿En qué campo? Diga conmigo, en el de él. No en el campo de otro. En el campo de... Si vamos a Génesis lo entenderíamos así. Un hombre sembró una buena semilla en el campo que Dios le dio. ¿Está conmigo? En su campo. No en el campo de alguien más, no, la semilla puede ser buena, pero si está sembrada en un campo malo, no dará fruto. O sea que nunca el problema ha sido la semilla. Siempre el problema es la tierra. Esa es la razón por la que hay promesas que nunca se van a cumplir en tu vida. No porque la promesa haya sido falsa, sino porque la tierra en la que cayó no era buena. Hay palabras de Dios que son buena semilla, pero caen en tierras no muy buenas. Ahora, hay cosas que se tienen que hacer para que ciertas semillas se den. Dicen, la tierra es buena, pero el clima no es bueno. Pero si la cubrimos, pero si la regamos, amén. Quizá aquí nunca llueve, pero si nosotros ponemos una manguera y regamos, logramos que se dé. ¿Está conmigo? Entonces tienes que identificar una cosa: ¿qué tipo de semilla Dios puso en ti? Y cuando identifiques el tipo de semilla que Dios puso en ti, determinarás qué es lo que tienes que hacer para que esa semilla crezca. El error de todos los cristianos es el siguiente: que creemos que Dios va a funcionar de la misma forma en la que funcionó con mi hermano, que las cosas me saldrán exactamente igual que del cómo Dios levantó a mi hermano. ¿Está conmigo? Y no funciona así. Depende del tipo de semilla que Dios puso en tu vida determina qué es lo que tienes que hacer para que esa semilla dé fruto. ¿Estás conmigo? Depende del propósito que Dios te dio. Algunos tendrán que consagrarse más que otros. Amén. Cuando hablo de consagrar, no hablo de oración. Cuando hablo de consagrar, hablo de apartarse más que otros. Romanos dice una cosa, dice: si tu hermano no come porque cree que de esa manera agrada a Dios, déjalo que no coma, porque para Dios no come. Pero si come creyendo que de esa manera agrada a Dios, déjalo que coma, porque para Dios come. El problema de nosotros los cristianos es creer que todos tenemos que caminar de la misma manera. Pero no es así. Amén. No es así. Depende de la semilla que Dios puso en tu vida. ¿Estás conmigo? Depende de la semilla que Dios puso en tu vida. Depende del propósito que Dios puso en tu vida. Hay muchos de ustedes que son llamados a las calles, otros llamados a los hospitales, otros llamados a estar dentro de la iglesia, otros llamados a servir en el altar, otros llamados a proveer para que el altar funcione. Y a cada uno de nosotros, depende del propósito que Dios nos dio, determinará lo que tenemos que hacer para que ese propósito se cumpla. Si no identifico si mi semilla, qué tipo de semilla tengo, entonces no voy a saber qué es lo que tengo que hacer. ¿Estás aprendiendo algo? El peor error de todos nosotros es creer que todos tienen que ser como yo. Por eso necesitas la presencia de Dios. No necesitas un milagro, necesitas su presencia. Porque si su presencia está contigo, te va a mostrar lo que Él tiene para ti. Y si Dios te muestra lo que Él tiene para ti, entonces sabrás qué es lo que tienes que hacer para que el propósito se cumpla.
Yo no debo hacer lo que otros hacen para que se cumpla mi propósito. Tengo que hacer lo que Dios me llamó a hacer. Y si Dios me llamó a hacer, no me importa si están de acuerdo o si no están de acuerdo, si me apoyan o no me apoyan, si me bendicen o no me bendicen. Si Dios me llamó a hacer algo, tengo que caminar en eso, porque es mi llamado. No es tu llamado ni el de nadie, es lo que Dios me llamó a hacer. Es la semilla que Dios puso en mí, y la semilla que Dios puso en mí, yo soy el responsable de que esa semilla prospere. Creemos que porque Dios lo habló, no tenemos que hacer nada y se cumplirá, y no es así. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Versículo número 27. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Le pregunta: pues no que era muy buena esa semilla que sembraste. ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo número 29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella ¿qué? El trigo. Versículo número 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Los campesinos saben que crece más rápido la cizaña que la semilla. La parte que tendrás que cuidar para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida es cuidar que esa semilla no se contamine. No había problema en la semilla, un enemigo sembró cizaña. El problema de nosotros es que no detectamos cuando la cizaña está creciendo con la semilla o con el trigo. Nunca sueltes el propósito que Dios te dio, ni por una semana. No vaya a ser que te partes una semana y cuando vuelvas ya haya crecido la cizaña. La mayoría de nosotros sí trabajamos por la semilla, pero descuidamos la semilla. Y si descuidas la semilla, no es solamente arar la tierra, meterle semilla y cerrarla, e irte a tu casa y esperar. No, lo segundo que tienes que hacer es cuidar esa semilla, tener la visión sobre esa semilla. La mayoría de nosotros sí creemos que Dios nos llamó a algo y empezamos a servir, pero olvidando que estamos sirviendo para poder recoger un fruto el día de mañana. Y cuando estamos olvidando eso, la cizaña empieza a crecer entre nosotros. Y para cuando acordamos, la cizaña roba el calor, roba el sol, roba la luz, roba el agua, roba todos los nutrientes y termina ahogando la semilla que Dios tenía para ti. Te voy a poner un ejemplo y espero que con esto lo entiendas. Cuando hay una persona embarazada, cuando una persona está embarazada, cuando una mujer tiene una semilla dentro de su vientre, tendrá que consagrarse sí o sí. El error de nosotros cuando hablamos de sueños, propósitos y metas es que sembramos, pero después nos olvidamos de cuidar. Y de nada sirvió lo que te costó poner una semilla si no cuidas lo que se está gestando. Si yo te invito a ti mañana a montar caballo a la presa de la Boca porque ya está llena, todo pagado, el paquete incluye tirarte del bungee, escalar ahí a la cola de caballo y matacanes y hacer rapel, todo pagado, ¿irías conmigo? ¿Por qué no? Porque tiene una semilla que cuidar. Ay, pastores, claro, no suena tan, pero ya está la semilla, pero el hijo ya está, pero Dios ya hizo el milagro. Pero ¿qué pasa si no cuidas su milagro? ¿Qué puede pasar? Puede morir ese milagro. El cristiano es el único que tiene una promesa de parte de Dios y quiere seguir viviendo su vida igual. Quiere verlo cumplido sin cuidar lo que está en su vientre. Dile al que está a su lado: no se puede. Cuando estás embarazada, te vas a tener que abstener, vas a tener que consagrarte sí o sí. Necesitas amar mucho lo que está dentro de ti como para abstenerte y querer que lo que está en nuestro vientre sobreviva. Y si el otro brinca, yo también brinco. Y si el otro se tira una marometa, yo también me tiro.
Y si aquel se avienta un clavado, yo también me aviento. Y nos justificamos con el, oye, pero es que ¿por qué está haciendo esto? El otro también lo hace. Y eso que canta en la alabanza, y eso que predica, y eso que es líder de no sé qué. Si él lo hace, pues yo también lo hago. Lo que no sabes es que él tiene una promesa y la está matando. Y si tú también lo haces, también lo vas a matar. El problema de nosotros es ver lo que otro hace. No tienes que ver lo que otro hace, tú tienes que ver lo que hay dentro de ti. Pero nos encanta ver los errores en otros para poder justificar los nuestros. Pero te voy a decir una cosa: si tú miras los errores de otros para justificar los tuyos, te darán la razón y caerás bien ante la gente, pero serás estéril toda tu vida. Llegó un momento en mi vida en el que yo me justificaba, pero es que usted también lo hace, y Dios habló a mi corazón, y si lo sigues haciendo serás como ellos. Entonces tuve que tomar una decisión y dije: a mí no me importa si lo hace aquel, o si lo hace aquel, o si lo hace aquel. Se trata de mi propósito, se trata de mi llamado, y ellos no harán que mi llamado crezca. Soy el responsable de que mi llamado se cumpla, de que mi propósito se cumpla. Soy el único responsable de que yo pueda dar a luz lo que Dios puso en mis manos. ¿Estás conmigo? Aquí es donde viene la justificación de todos nosotros. Y perdóname si te ofendo, pero tienes que saberlo, porque quiero que crezcas y no quiero que te quedes así toda la vida. Pero aquí es donde viene el problema de todos aquellos que conocen y no conocen de Dios, que ellos dan su justificación a su mediocridad, dan justificación a lo que han perdido. Se justifican de lo que no han logrado y dicen: es que el padre que me tocó, es que la madre que me tocó, es que yo fui muy abusado, es que yo fui muy golpeado, y es que esto me llevó a vivir esta vida. Y te digo: sabes, nada de eso te llevó a vivir esa vida. Tu inmadurez te llevó a vivir esa vida. Haz lo que tengas que hacer por cuidar lo que está en tu vientre para que pueda dar fruto. Haz lo que tengas que hacer, porque al final no es el propósito de otros, es el tuyo. Que nadie te diga que te esfuerces menos, que nadie te limita sobre lo que tú tienes que hacer. Tú sabes qué es lo que tienes que cuidar. Y aún en embarazos, si es uno es una cosa, si son dos es otra cosa, si son tres es otra cosa. No es de ir a pedir un consejo, es de orar y buscar la presencia de Dios. Y cuando Dios te hable, unos querrán ir a Egipto, pero si Dios te llevó a esa tierra y te dijo: siembra ahí, aunque otros no cosechen, tú vas a cosechar, porque vas a estar no donde tú quieres estar, ni donde otros quieren que estés, sino donde Dios te llamó a estar. Y cuando tomes una decisión, vendrá la cizaña, pero si estás convencido de lo que Dios te habló, caminarás adelante.